Muy bien. Entonces vamos a revisar el día de hoy el tiempo futuro con el auxiliar will. Cabe aclarar que hay varias formas de hablar del futuro, ¿verdad? Pero una de ellas es utilizando el auxiliar will. Es una de las formas más fáciles que vamos a conocer en inglés para hablar del tiempo futuro. Entonces, el auxiliar will en sí, por sí solo, no se traduce de ninguna manera al español. No tiene una palabra equivalente en español. Lo único que hace es indicar que en español se va a oír como algo que sucederá en el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el auxiliar will antes de cualquier verbo. Por ejemplo, si lo coloco antes de go, entonces significa, por ejemplo, con el pronombre I will go, significa yo iré, exactamente. Entonces, lo podemos hacer con cualquier pronombre, you will, y cualquier verbo, lo podemos poner por ahí. Por ejemplo, el verbo leer. You will read, tú leerás, tú leerás. Exactamente. He will, vamos a elegir otro verbo, write. Entonces, él escribirá. Ahora, como habíamos visto en tiempo presente, la tercera persona tiene cambios. Aquí la gran ventaja es que ninguna de las personas cambia, todas se van a quedar iguales. Entonces, aunque tengamos he o she o it, todas van a usar will más el verbo por ahí. Y ese verbo que vamos a colocar en esta parte va a ser la forma básica del verbo. Entonces, en inglés le decimos simple form of the verb. Forma simple del verbo o forma básica del verbo. Simple or basic. Entonces, en esta parte vamos a colocar la forma básica del verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a poner eses, que no vamos a poner ing, que no vamos a hacer el cambio, sino la forma más básica es la que vamos a colocar ahí. También la otra ventaja es esa, que vamos a tener a todas las personas de la misma manera, sin ningún cambio. Entonces, she will, ¿podemos pensar en otro verbo por ahí? She will come, por ejemplo. Come significa venir. She will come. Ella vendrá, ¿verdad? Podemos usar por ahí. Ya tenemos una listita larga de verbos. El verbo have, ¿verdad? It will have. Ello tendrá. Entonces el verbo tener por ahí. Entonces todas las formas van a usar la misma manera. We, you, will, and they will. Will. Más la forma básica del verbo. De esa manera vamos a construir el tiempo futuro utilizando el auxiliar will. Algo también bien importante es que aquí incluso podemos colocar el verbo be. Be es la forma básica cuando tenemos este verbo. El verbo to be, cuando está en tiempo presente lo vemos como am, is o are. Cuando está en tiempo pasado lo vemos como was o were. Pero aquí no vamos a utilizar ninguna de estas formas, ¿verdad? Cuando estamos hablando del verbo ser o estar, que este es el caso del verbo be, ser o estar. Entonces, así es como se traduce en español. No vamos a usar ninguna, porque este es presente y este es pasado. Entonces, requerimos la forma básica del verbo, que en este caso es be, ¿verdad? You will. La forma que vamos a utilizar ahí, si quiero decir nosotros seremos o nosotros estaremos, ¿verdad? Ahí necesitamos la forma básica del verbo be. No es el presente, no es el pasado, es la forma básica. Para construir el futuro nos pide la forma básica, esta es la forma básica del verbo to be. O también del verbo tener, el verbo have, esta es su forma básica y esa es la que vamos a colocar ahí. Ojo, no vamos a colocar siempre, porque ahí es un error que cometemos a veces como estudiantes, que colocamos el will be go, y eso es un error, ¿verdad? You will be read, eso es un error. No necesitamos el verbo be, a no ser que quiera decir soy o seré o estaré, que es el futuro, ¿verdad? Entonces, nosotros seremos, we will be. Ustedes estarán, you will be. Ellos serán, they will be, ¿verdad? Pero no meterlo
con los demás verbos, ¿verdad? Con los demás verbos. La forma del futuro lo puedes hacer con cualquier verbo, no solamente con el verbo be. Entonces es una manera en que esa es la manera en que vamos a construir el futuro utilizando los verbos. Otro dato importante que queremos aprender es cómo se hace la contracción. I will, nos queda I'll. So vamos a construir todas estas. You will, you'll se pronuncia. You'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, aquí se oye un poquito diferente. It'll. We will, you will, you'll, they will, they'll. Y lo demás exactamente igual, también con su forma básica del verbo, así es como haríamos las construcciones y contracciones con el auxiliar will. Algo que me gustaría agregar también respecto al tiempo futuro utilizando will es que lo utilizamos en varias situaciones, pero donde lo vemos con mayor frecuencia es en estos dos casos, cuando estamos haciendo predicciones. Predicciones las podemos hacer respecto al tiempo o respecto a lo que pensamos que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, I think it'll stop raining soon. Creo que parará de llover pronto, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tiempo, podemos hacer algunas predicciones de acuerdo a lo que observamos o de acuerdo a lo que vimos en las noticias a lo mejor. Entonces, lo podemos utilizar para hacer predicciones. Otra situación donde utilizamos el futuro, utilizando will, es a la hora de hacer promesas. Cuando yo voy a hacer promesas, pero no tengo a lo mejor la seguridad de cuándo la voy a cumplir, no tengo un dato exacto de cuándo la voy a cumplir, entonces puedo utilizar ahí el auxiliar will. I will study, I promise. Estudiaré, te lo prometo. Entonces así cuando los chicos usualmente le hacen las promesas a sus padres, ¿verdad? De que van a hacer algo. I will clean my room, I promise. Te prometo, limpiaré mi cuarto, te lo prometo. Entonces este tipo de ejemplo es donde vamos a utilizar el futuro utilizando el auxiliar will. Utilizar la forma negativa, y si nosotros ya pudimos crear una oración positiva, entonces la oración negativa va a ser muy fácil de hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya sabemos dónde colocar el auxiliar will, que va a ser antes del verbo, el verbo en su forma básica, y simplemente es agregando la palabra not, y ese not va a ir colocado después del auxiliar will. Eso es lo que vamos a hacer cuando hacemos oraciones negativas. Aquí, partiendo de esta oración positiva, vamos a volver la oración negativa. I think, imagínate que estás planeando salir por ahí de paseo, entonces es importante saber si seguirá lloviendo o parará de llover, ¿verdad? Entonces, I think it will not. Aquí haríamos esa negación. Pienso que no parará de llover. Raining soon. Así nos quedaría una negación. Pienso que no parará de llover pronto. Entonces, esa forma que tenemos por aquí, el will not, dijimos colocándolo de esa manera, podemos formar una contracción. La contracción del will not se ve un poquito extraña si la comparamos con las otras maneras de hacer contracciones. Entonces, porque aquí perdemos varias letras de will, ¿verdad? Y agregamos otras que son parte del not. Want es la manera de hacer la contracción con el will not. Entonces así es como haríamos negaciones, simplemente colocando not, que lo podemos hacer de la manera extendida. Recuerden que la manera extendida se oye como un poquito más formal. Esto quizás lo vemos en escritos, en libros de texto, etc. Y cuando hablamos es más común utilizar las contracciones. Vamos a hacer este ejemplo también partiendo de esta oración positiva, haciéndolo negativo nos quedaría I will not, o su respectiva contracción que es won't. I won't study. Entonces aquí ya suena más como a protesta, ¿verdad? No estudiaré. Así
si un chico está enojado con la familia, ¿verdad? Con su mamá o su papá. I won't study, no estudiaré, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que haríamos negaciones utilizando el auxiliar will. Tiempo futuro, también podemos formar preguntas, entonces eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Usualmente cuando estamos aprendiendo inglés es muy fácil partir de una oración positiva. En esta oración positiva me dice, he will wait for us at the train station. Él nos esperará en la estación del tren. Entonces lo que vamos a hacer para formar negaciones es localizar el auxiliar will y colocarlo antes del sujeto. Entonces mi pregunta va a quedar, will he... Todo lo demás no hay ningún cambio, ¿verdad? Will he wait? Todo lo demás igual, el verbo simple, el resto de mi oración tal cual. Will he wait for us at the train station? Y lo que hacemos es agregar el signo de interrogación al final para que esté completita mi pregunta. Entonces, a diferencia del español, que en español cuando hacemos preguntas muchas veces no cambiamos el orden de las palabras, simplemente la entonación la cambiamos. En español podemos decir, él nos esperará en la estación del tren, esa es una afirmación. Él nos esperará en la estación del tren, esa es una pregunta. Entonces en español no hacemos todos esos cambios, pero en inglés sí es necesario, ¿verdad? La gramática nos pide en sus reglas que hagamos estos cambios para formar las oraciones interrogativas. Así nos quedaría una pregunta en el tiempo futuro. Y algo que me faltó comentar al inicio cuando estábamos haciendo afirmaciones es que con frecuencia en estas oraciones del futuro nos vamos a encontrar palabras como las siguientes: tomorrow. Exacto, porque es algo que va a pasar. Exactamente. Sí. Así es, va a suceder en el futuro, que puede ser mañana, puede ser next week. Ahí también nos vamos a encontrar con ese tipo de palabras. La próxima semana, o next, con cualquier periodo de tiempo. Next year, next month, next, etc. Entonces, es importante que estemos conscientes de este tipo de palabras, porque a veces como estudiantes que estamos empezando no notamos a lo mejor el que se mencionó por ahí, el will, pero escuché tomorrow y escuché next week, que no ha pasado y va a pasar. Y eso me ayuda a entender que la situación, que la persona está hablando de algo que va a suceder en el futuro, que sucederá en el futuro. Muy bien, de esta manera concluimos la explicación del uso del auxiliar will. Espero que este video sea de utilidad. Hasta luego.